Jesús, te damos gracias una vez más, Padre, porque nos permites reunirnos esta noche, Señor. Padre, te damos gracias por la vida de la señora Victoria, Padre. Gracias por todo el tiempo que la tuviste aquí, Señor. Te pedimos paz para su familia, Señor, sobre todo. Descanso en sus corazones, Padre. Gracias, Señor, porque te has acordado de ella y creemos, Señor, que tu voluntad se ha cumplido, Señor. Amén de lo que haya vivido ella o no, Señor. Confiamos, Señor, en que haya encontrado una luz hacia ti, Padre. Señor, abre mi boca, Señor, para que seas tú quien hable a través de mis palabras, Señor. Hay mucha gente esperando, Señor, por ti, por tu sabiduría, Señor, no por la palabra del hombre, no por la sabiduría de hombre, Señor. Revélanos esta noche tu palabra, revélanos lo que tú quieres, Padre, de cada uno de tus hijos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Bendice, Señor, a los que estamos aquí y a los que están a través del video, Señor, por tu palabra, y todo sea para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Entonces, concluimos el capítulo 5 de Efesios, que habló desde el principio de cómo eran las características nuevamente de ser imitadores de Dios, y vamos a estar usando continuamente este versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y después nos dio una referencia de qué tanto exigía de nosotros ser santos, temerosos de Dios y amantes de Dios, ¿no? ¿Para qué? Para que se cumpliera su propósito, tanto en la tierra como en el cielo, su agradable voluntad, ¿no? Y nos hacía una comparativa diciéndonos, bueno, vamos a armar cómo se comportan en familia, se han de comportar en sociedad, se han de comportar en la iglesia, y obviamente les va a ser natural comportarse en el reino, ¿no? O ser aceptos en el reino. ¿Por qué? Porque tienen una vida santa, caminan en santidad, y por lo tanto no les es difícil. Ya hablamos acerca de someternos unos a otros, cómo se debe de someter o sujetar la esposa al esposo. ¿Por qué razón? Porque el esposo es la cabeza de la esposa y de toda la familia, y la cabeza del mismo esposo es Jesucristo y a su vez el Padre. También la semana pasada cerramos el capítulo del matrimonio, solamente esposo-esposa. ¿Dónde eran las obligaciones de la esposa y de qué manera? ¿Y dónde eran las obligaciones del esposo y de qué manera? El 5:33 de Efesios dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. A partir de aquí, aunque lo divide por capítulos, Pablo empieza a hablarle ahora a los hijos. Y esto es muy importante para que nosotros acentuemos cómo empezaba el capítulo 5 anterior. El capítulo 5 anterior de Efesios dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Un poquito más adelante hace una comparativa y dice que si no somos hijos de Dios, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No es lo mismo, porque entonces no somos hijos de Dios. Y empezar otra vez el capítulo 6 diciendo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Lo primero que hay que remarcar aquí es: ya pasamos la etapa del matrimonio, la primera parte de la cabeza y la ayuda mutua, que es la esposa, y ahora el comportamiento
de nosotros dos como padre y madre ante los hijos, y aquí empieza de los hijos hacia los padres. Hay mucho que recordar y entender por qué nos dice en el capítulo anterior desde el principio, hijos amados. Es porque nosotros somos santos, es porque nosotros somos realmente imitadores de Dios. Y para ser imitadores de Dios, debemos de saber ser imitadores como hijos aceptos, no como hijos rechazados o como bastardos, como bien dice la palabra. ¿Sí? A los bastardos no se les disciplina, no es porque no le interese de alguna manera, es porque no hay amor para con ellos, verdaderamente. Pero cuando eres un hijo y eres tomado como hijo, se te disciplina como a un hijo. ¿De qué tamaño ha de ser la disciplina? Bueno, si la misma palabra nos está diciendo que como hijos amados, tú recuerdas un momento en la vida de Jesús entrando a las aguas para ser bautizado. Desciende el Espíritu Santo y se escucha la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Él es el Hijo amado y nosotros, Dios nos está pidiendo que seamos o alcancemos esa medida. Pero a ese Hijo amado le fue imputado una gran carga. La carga que viene hacia nosotros no es poca, en todos los sentidos. Porque este Hijo amado del que habla Dios no se limitó en nada con tal de honrar a su Padre, con tal de glorificar al Padre, tanto que entregó su vida, tanto que llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros no deberíamos de ser la excepción. Es cierto que nosotros no podemos morir crucificados para salvación de otros, pero sí tomar nuestra cruz en el cristianismo, en la santidad, y que nos cueste lo que nos tenga que costar. Vida, principalmente, lo que nosotros creemos que es vida, porque no es igual vivir la vida loca que vivir la vida cristiana. Y ya hemos pasado por mucho tiempo durante ese periodo de aprendizaje de saber que somos o que no somos hijos de Dios, que somos o que no somos cristianos, y que estamos dispuestos a dejar todo, porque nada nos pertenece. Todo cuanto tenemos le pertenece a Él, a Dios, a Cristo. Y entonces poder ver el tamaño de la medida para poder decirnos: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si somos imitadores, ve exactamente cómo fue obediente Jesús a su Padre. ¿De qué tamaño fue la obediencia? Y no hubo nada que detuviera la ira de Dios sobre su propio Hijo, a fin de que nosotros fuéramos salvos. Y allí mostrar el amor verdadero. Se escucha incongruente, se escucha como de choque, pero quienes ya conocemos el qué, el cómo y el por qué fue permitido que Jesucristo ofrendara la vida por nosotros, es una gran muestra de amor. Es una gran muestra de amor. Y nosotros como padres, incluido yo primero principalmente como papá, aunque mamá no pierde el valor,
la disciplina, la necesidad de que ustedes sean obedientes en todo, incluso en el contestar, en el acatar una orden sencilla, la que sea. Debe de ser honroso. Honroso. No hace muchos días pasó. Y el hablar de cierta manera para decirte, hey, de esa manera no se contesta. No a tu mamá, obvio menos a tu papá. Es porque esta parte te está diciendo que debe de ser así. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre, dice el verso 2, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El tener larga vida sobre la tierra es como cuando a Abraham se le prometió una descendencia incontable. No solamente es tu vida. Bueno, yo llegué hasta los 80 años. Bueno, pero como aquí dice que si yo cumplo con honrar a mi padre y a mi madre, yo voy a hacer de larga vida, yo espero por lo menos vivir hasta 200 años, ¿no? No va por ahí. Específicamente no es una promesa así, sino tu descendencia y sobre todo tu eternidad. Tu eternidad está garantizada. Porque esto de honrar a tu padre y a tu madre, Dios lo ve de buena manera y por lo tanto es como una palomita, ¿no? En tu examen. Cada uno de nosotros como hijo, en algún momento y a la fecha, los que tenemos padres, debemos honrarles de una o de otra manera. Y siempre así, honrándolos, honrándolos, honrándolos. Para quienes ya somos cristianos, sabemos que esto es natural, que esto no es, ahora a la fuerza. No es así, es natural. ¿Por qué? Porque nuestras obras ya incluyen el amor de Cristo, ya incluyen la fe, ya incluyen las obras por la fe, no solamente obras por obras. Y es muy importante saber que no dice otra cosa Pablo más que obedeced. Puede ser que haya querido decir otras cosas si tú quieres, pero ¿en qué se basa el verdadero amor a Dios? En la obediencia. Por lo tanto, nosotros reflejamos en la familia el amor por Dios de la misma manera, en la obediencia. Lo que tú practicas aquí en casa, lo que tú practicas en familia, es lo que tú vas a poder hacer espiritualmente. Sí es cierto que fallamos, definitivamente es cierto que fallamos y fallamos continuamente, pero existe el arrepentimiento para no volver a caer en esa situación. En algún momento habla, creo que es en Corintios, Pablo y les dice por el error de alguien que estuvo viviendo, si no mal recuerdo, en adulterio o algo así, y ustedes que son espirituales, restauradle, llevarlo, guiarlo. Aquí estamos en una familia espiritual, nosotros no vivimos bajo la carne, no vivimos para la carne. Nosotros somos espirituales. Por lo tanto, nosotros nos debemos de comportar espiritualmente y entender la obediencia como algo muy espiritual, muy de Dios y por lo tanto reflejarlo hacia el exterior. ¿Por qué? Porque lo espiritual no habita nada más en mis ojos o no habita en mis manos, sino es desde dentro, como lo hemos dicho. El Espíritu Santo habita, mora en mí. Yo soy templo del Espíritu por dentro y por fuera.
pero el reflejo de mi actuar, de mi caminar, de mi obediencia, nace desde dentro, no desde fuera, no de dientes para afuera, no porque, ay, es que tengo que levantar las gracias de mis perros, sino que es, vaya, algo natural, ¿sí? Vamos a leer Éxodo 20:12. Leímos ahorita en el verso 2 de Efesios: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. En Éxodo, cuando son entregados los 10 mandamientos, efectivamente, el primer verso, lo primero que dice es la misma frase: honra a tu padre y a tu madre. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿De acuerdo? Después, en Deuteronomio, vuelve a dictar el mismo mandamiento. Y otra vez insiste, es Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Recordemos que son 10 mandamientos aquí. Y no es si quieres, es una orden. Son mandatos y se cumplen, pero no se cumplen porque me están obligando a que los cumpla, sino porque mi corazón ama a Dios y por lo tanto amo cumplir sus mandamientos. ¿De acuerdo? El pueblo escogido no hizo lo correcto en su momento, tanto que las tablas de la ley fueron destruidas en su momento y fueron vueltas a escribir. 5:16 dijimos: como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, regresando nuevamente a Efesios 6:2, Pablo dice: es el primer mandamiento con promesa. Los otros mandamientos simplemente te dicen: no quiero que hagas esto, yo soy tu único Dios, no te vas a armar dioses ajenos, etcétera, etcétera, pero en ninguno dice: si cumples con eso, yo te voy a dar vida. No. Hasta que llega aquí y dice: honra a tu padre y a tu madre. Practícalo en casa, practícalo, porque el día de mañana, como decíamos la semana pasada, los que hoy son solteros y que van a ser padres de familia, necesitan transmitir estos mandamientos, estas enseñanzas a sus hijos, y no solamente de palabra, sino de hecho, de acción. Por naturaleza, al ser hombres, somos rebeldes por culpa de nuestros padres Adán y Eva. El corazón ya trae en la sangre la rebeldía. Vaya, palpita rebeldía. Y es necesario domar a este caballo bronco. Es necesario, pero nosotros no lo podemos hacer. Lo hace Dios, lo hace el Espíritu Santo. Y tenemos que tener demasiada humildad, demasiada pobreza de espíritu para poder doblegarnos ante Él y decirle: ayúdame, porque en mi rebeldía no puedo hacer nada. Ni con mi familia, ni con... Vaya, si no puedo con mis padres,
menos voy a poder contigo. Que tus exigencias, Señor, son muy altas las expectativas, mayores todavía que las que mi propio padre de carne o mi madre me imponen. Las expectativas de Dios sobre los hijos son muy altas. De hecho, repetiremos nuevamente el 5.1. Imitadores de Dios como hijos amados. Alcanzar la medida de su hijo amado no va a ser fácil para nadie. Mas no por eso significa que digamos, ay, total, yo sé que no voy a llegar, así que hay que se quede. Yo ya no lo hago, yo ya no lo cumplo. Estás desobedeciendo en ese momento. Y como estás desobedeciendo en ese momento, no eres un hijo amado, eres un hijo de desobediencia. Tu responsabilidad como hijo, mi responsabilidad como hijo ante Dios también, es esforzarme día a día. ¿En qué? En su palabra. En su palabra. En su palabra. Buscar que penetre en mi corazón. Porque si penetra solamente en mi oído, vaya, más tardo en decirlo o en estudiarlo que en que se me salga por el otro lado. Y por lo tanto, se me olvidó que me dijeron que yo tenía que disciplinarme. Se me olvidó que me dijeron que yo tenía que obedecer. Y se nos olvida, pero bien fácil. ¿Por qué? Porque la carne se revela. Porque la carne se revela por sí sola. En Levítico 19, 2 y 3. Si alguien lo quiere leer, por favor. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. ¿Hasta el 4? Ok, no, hasta ahí nada más. Santos seréis, porque santo soy yo. Sed imitadores de Dios. ¿Sí? Nuevamente, la santidad es exigida para todos, a todo nivel. A todo nivel. Pero ¿qué puedes aprender de santidad si yo como tu padre no te enseño acerca de ella? No solamente por la palabra, insisto, sino en ella, en el hecho, en el acto. Algunos hijos de pastores muy comúnmente terminan rebelándose y diciendo: en casa yo no veo eso, en casa yo no veo lo que me enseñan, según. Por lo tanto, yo me puedo tirar a los vicios, yo me puedo tirar a la drogadicción. ¿Por qué? Si yo en casa no veo que realmente haya santidad. Y al rato lo que decíamos ahorita, Salomón provocó que sus hijos quisieran terminar matándolo. Y así, generación tras generación, haciendo lo peor ante los ojos de Dios. No solamente por el hecho de atentar contra la vida de su padre terrenal, sino el pecado que están provocando o causándole a los ojos santos y puros de Dios. Y cada uno temerá a su madre y a su padre, dice el verso 3. Ahora, no se trata de vivir bajo un miedo espectacular. Decía Andrés en la tarde, es que a veces es difícil hablar contigo. Y pues si yo nada más estoy pidiendo explicación, y ni siquiera tengo una vara en la mano. Pero solamente es una explicación. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no hiciste tarea? O a cosas por el estilo. Y no puedes decir, pues es que es difícil hablar contigo. Cuando es bajo disciplina, por realmente cometer algo que no es correcto, entonces sí te lo creo. Pero cuando es natural, por lo que son tus responsabilidades normales,
Vaya, ni siquiera hay, cuando son tus responsabilidades y las sabes, ni siquiera habría que mencionarlas, ¿no? Ya sabes que son tuyas, no mías, no de tu mamá, sino las tuyas, y cumplirlas. Ahí mismo en Levítico 27, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. 27. Y ponerlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Todo hombre, dice en el 9, que maldijere a su padre o a su madre, de cierto, ¿qué? Morirá. ¿Sí? De cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. No puedes, no debes y no debemos, los que todavía somos hijos, creer por un segundo que estas leyes ya no tienen vigencia. Ciertamente estamos sobre gracia, o bajo gracia más bien, bajo la gracia de Dios, pero cuando pecas, realmente estás bajo ley. Y cuando pecas deliberadamente, más todavía. Y estas leyes son aplicables a todo hijo de Dios. Tú recuerdas que en la parábola el hijo deseó la muerte del padre, tanto que le pidió su parte. Ocultamente en su corazón él deseaba la muerte de su padre. Y recuerdas hasta dónde cayó. Tuvo oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, él llegó a desear su propia muerte porque no tenía literalmente ni en qué caerse muerto. Literalmente fue despreciado. No es que el padre le haya simplemente dicho, bueno, pues tu disciplina por desear mi muerte es que te vayas y llévate todo, ¿no? El padre sabía que allí iba a aprender el hijo. Pero si el hijo no se hubiera arrepentido jamás, habría muerto y habría sido muerte eterna para él. Porque deshonró un día, por un solo momento, deseó la muerte de su padre. Y por esa deshonra, dice aquí que él merecía la muerte. Y aunque no se lo dijo de dientes para afuera, sí lo traía en el corazón atravesado. Dame mi parte y con permiso. No me importas, papá, no me importa mi familia, no me importa nadie, yo me voy a vivir mi vida. Estaba deseando la muerte del padre. Y dice aquí, finalmente lo estaba maldiciendo, deseando esa muerte. Gracias al fondo que tocó, es que hubo arrepentimiento y vuelve. El deseo aquí es que tanto los que están en el video como los que estamos aquí, si algo parecido hubiera en nuestro corazón, por alguna razón o en algún momento haya llegado a cruzar, hay tiempo para arrepentimiento, hay tiempo para acercarse a Cristo, hay tiempo para volver en sí, como en la parábola. En el 8 anterior, guardar los estatutos. Vamos a pasarnos a Deuteronomio 6.2, por favor.
6:2. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ok. En el 1 dice, estos pues son los mandamientos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y ok, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Qué dice aquí? Tú, tu hijo, los hijos de tus hijos, finalmente habla aquí, o sea, generación por generación, que es a lo que se está refiriendo cuando dice para que tengas larga vida. Para que tengas larga vida. No solamente tenemos vida la nuestra, sino la vida de ustedes como mis hijos. Esa es una parte de mí, esa es una largura. Los años que ustedes vivan son mis años también. La deshonra que ustedes hagan así yo estuviera muerto es deshonra para mí. Y las de sus hijos para con ustedes es también deshonra para mí. Pero aquí el problema no es nada más que sea para mí, sino que es para Dios. Le están faltando a Dios. Y yo debo pelear y pelear porque no suceda de esa manera. No estoy solo. Tengo a mi esposa que es la madre de ustedes. No solamente es la deshonra a mí, toda deshonra a mí es deshonra a su mamá. Y cualquiera que nos esté escuchando, lo mismo aplica. Y si no tuvieran padre o madre, tienen a Dios. Y es deshonra para con Dios. Es deshonra para con Dios. Hay maldición sobre hijos desobedientes. La ira de Dios está sobre ellos. Aquí mismo, para terminar, en ese mismo versículo 2 dice, todos los días de tu vida, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, etcétera, 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 dice, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Date cuenta de algo que encierra allí esa palabra, o esa frase, todos los días de tu vida. No hay vacaciones cristianas. Para nadie. Para nadie que se crea y que sepa que es hijo de Dios. No lo hay. Esto es todos los días de tu vida. La obediencia es todos los días de tu vida. El temor a tus padres es todos los días de tu vida. El amor a tus padres es todos los días de tu vida. Y esto que reflejas y esto que practicas aquí en familia es para con Dios todos los días de tu vida. En Proverbios es donde nos enseñan a educa a tu hijo en temprana edad, ¿no? Con otras palabras, para que nunca se aparte en su camino, para que nunca se aparte en su camino. Nunca, o sea, todos los días esté allí, que todos los días esté allí. Ya que hablamos de proverbios, vamos a pasarnos al 1:8. Los primeros proverbios, cuánto ama Dios a sus hijos y cuánto exige de sus hijos. Y más, precisamente, que nos trata como tales, como hijos. Y busca que nosotros seamos hijos amados. Si tú nada más te fijas en el primer versículo
de todos los proverbios, por lo menos los primeros 16, el primero no, porque empieza diciendo, estos son los proverbios del rey Salomón para todos, bla, bla, bla. Pero empieza a partir del versículo 1:8, por ejemplo. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Si estás allí, pásate al capítulo 2, al 2:1. Hijo mío, si recibieres mis palabras. Ahora 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina todo oído. 6:1. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, etcétera, etcétera, etcétera. 7. Hijo mío, guarda mis razones. ¿Te das cuenta a quién le está tratando de enseñar Salomón en su momento? Y al mismo tiempo es Dios hablando a tu corazón y a mi corazón como hijo amado. Desde que empieza el capítulo hasta que lo termina, le está enseñando a un hijo. Es cierto que puede haber entremezcladas otros temas, pero está diciéndole hijo, hijos, sean, busquen, entiendan, aprendan. El 10:1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y para nosotros los padres, hablando del capítulo de Efesios, donde nos dice que en el 3, el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y el 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina es necesaria. Y es necesaria por lo que decíamos hace rato, el corazón por sí solo, el hombre por sí solo, tiene una tendencia natural a la desobediencia, con todas sus implicaciones, Y de ahí que es necesaria la disciplina. Si el corazón de cada hijo fuera con una tendencia a la obediencia total como debe de ser, la disciplina no estaría en la palabra de Dios. Sin embargo, es necesaria. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahora, no me estoy tomando a pecho para poder decir, bueno, de aquí me agarro, ¿no? Pero sí es necesario reconocer que la disciplina y la amonestación son prioridad. Y tal y como nos ha enseñado el pastor Ricardo, y como ya lo habíamos enseñado hace tiempo, cada uno de nosotros, si no hablamos con disciplina, si no enseñamos en la palabra, si no tomamos realmente a los hijos
para formarlos en el camino recto del Señor, tenemos garantizado que esa alma se va a perder. No es cumplir caprichos, sino es enseñar verdad, para que esa verdad pueda ser transmitida más adelante, una generación más, que no se mueva una tilde, que no se le aumente nada a la palabra de Dios, que no se le quite nada a la palabra de Dios, y que tal y como es recibida, sea transmitida a otros. En disciplina sí, pero en amor, sobre todo. Y por amor. Vamos a regresarnos a Proverbios 22:6. ¿Sí? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ok. El 23:13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y el 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. El 15 dice, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Dios exige. No tomemos esta palabra solamente como de, pues mi papá terrenal es el que está hablando de esto. Cuando nosotros dijimos o aprendimos que Dios nos va a arrancar de las manos del diablo para hacernos salvos porque nos predestinó y nos tomó para hacerlo, este proceso de sacarnos de un lado a otro nos va a costar, y nos va a costar mucho. En alguna clase pasada decíamos, no importa si llegas sin brazos, no importa si llegas sin piernas, lo importante es que vas a llegar. Y sobre todo, el arrancarnos de ahí es porque la piel se va a quedar allá, la carne completa se va a quedar allá. ¿Por qué? Porque la carne busca lo suyo. Y por sí solo la carne busca literalmente el pecado, no busca a Dios. Y Dios disciplina y disciplina bien. Él sí sabe hacerlo. Puede fallar tu mamá en la disciplina, puede fallar tu papá en la disciplina, pero Dios no va a fallar. Eso es un hecho. Puedes temerle a Dios, porque si has escuchado el Evangelio, es porque Dios te ha tomado para que seas su hijo amado. Y ten garantizado que te va a disciplinar con vara, pero con su vara. No con la mía, no con la de mamá, sino con la suya. Porque te ama. Hasta que se cumpla el a mí se me alegrará el corazón, mis entrañas se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No las palabras vanas de las que hemos dicho que ni siquiera debemos de usar ya.
sino la rectitud, la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Que no sea en su palabra. Va a ser así, y de esa manera es la exigencia. ¿Sí? No provocarlos a ira como padres, a nosotros como responsables, es el hecho de no permitir que se pierdan. Eso es lo que hemos aprendido por mucho tiempo, no solamente con el pastor Ricardo, sino ya previamente lo habíamos antes aprendido. Es no permitir que se pierdan, que su alma se pierda, que caigan en pecado, que el día de mañana maldigan a sus padres porque nunca les enseñaron los caminos rectos del Señor, y por lo tanto ahora yo no sé cómo conducir a mis hijos, o yo no sé qué hacer con mi vida. No es lo que reciben ahorita, sino es lo que reflejan mañana, producto de lo que no se les dio ahorita. Esa es la verdadera forma de no provocar a ira a los hijos. Para terminar, por favor, volvamos nuevamente al 6, pero ahora el 5 es con el que vamos a seguir la siguiente semana, pero lo quiero enlazar aquí. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Recuerdas que ya habíamos estudiado acerca de estar sujetos a nuestras autoridades? A los hijos que les está hablando aquí, estos hijos son siervos de Dios. Sí hay una separación, pero también es bueno retomarla para nosotros mismos. Somos siervos, unos de otros. ¿Recuerdas que debemos de sujetarnos unos a otros? Unos de otros. Pero sí, no en tu capricho, sino en las cosas de Dios, en lo verdaderamente plausible, ¿no? En lo verdaderamente digno de seguir, digno de imitar. Las cosas que Dios nos dice, en eso piensa, en eso haz, lo bueno, lo que es grato para los ojos de Dios. Ahí es donde nosotros somos hijos y siervos, y lo vamos a ver la siguiente semana. Y para esta semana, nuestra tarea es reconocer qué tipo de hijos somos. Porque nuevamente, el sustento de todo esto que estamos ahorita enseñando es y seguirá siendo Efesios 5:1. Sed imitadores de Dios como hijos amados. O somos hijos amados o somos hijos de desobediencia. ¿Qué esperamos de Dios? ¿Que me cumpla mis caprichos? No, no es el genio de la lámpara, no es Santa Claus. No, nadie que nos cumpla caprichos, es Dios. Y merece ser glorificado. Pero no vas a aprender a glorificar a Dios, sino aprendes a honrar a tu padre y a tu madre en la familia. Así como yo no voy a poder lograr que tú honres, o tu mamá no va a poder lograr que tú honres y glorifiques a Dios, si no te guiamos de la manera correcta ante sus ojos. ¿De acuerdo? Vamos a orar para cerrar la clase. ¿Quieres orar, hija? Señor Jesús, gracias Padre por tu palabra, Señor. Gracias Señor por lo que hoy nos pudiste enseñar a través de mi papá, Señor. Gracias Padre porque nos enseñas a ser hijos, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a lo que tú quieres y mereces, Señor, de nosotros, Padre. Permítenos a nosotros como hijos tuyos, Señor, hacer tu voluntad, llevar, Señor, toda esta palabra, Señor, a la acción, Padre, que
realmente, Señor, seamos reflejo tuyo de un Padre que tenemos, Señor, que honramos, Señor, y que amamos. Como hijos terrenales, permítenos ser de honra a cada uno de nuestros padres, Señor. Permítenos, Señor Jesús, que de la misma manera, como Jesús fue hijo también, nos permita hacerlo, Padre, como Él lo hizo, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú nos das. Te pedimos por las personas que aún no han de llegar aquí, Padre, que tú las traigas, Señor. Te pedimos, Señor, por la vida de Amalia, Padre, Sí, que tú estés allá con ella, que le des sabiduría, Padre, amén. para poder hablar de tu palabra, Señor, aún en estas circunstancias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús bendecimos este tiempo, Señor, bendícelo tu Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor.